Bueno, entonces ahora vamos a ver las operaciones de procesamiento de superficies. Las operaciones de procesamiento de superficies tienen por objeto limpiar, tratar, revestir o depositar materiales en la superficie exterior de la pieza de trabajo. Las operaciones de procesamiento de superficie incluyen tres elementos: la limpieza, los tratamientos de superficie y los procesos de recubrimiento y deposición de películas del gas. El primero, que es la limpieza, incluye procesos mecánicos y químicos para quitar la grasa, la suciedad y otros contaminantes que pueda tener la superficie. Los tratamientos de superficie incluyen ya tratamientos mecánicos mucho más complejos, llamados como o denominados como por ejemplo el chorro de perdigones, el chorro de arena o procesos físicos que se puedan dar como la difusión, especialmente. Entonces esos son procesos mucho más complejos. Los procesos de recubrimiento y deposición de películas delgadas lo que hacen es aplicar un revestimiento de material a la superficie exterior de la pieza de trabajo. Ejemplos podemos ver los recubrimientos orgánicos, que es la misma pintura, o el esmalte de porcelana. Entonces, estos procesos de deposición de películas del gas incluyen una deposición química y física de vapores para formar, ¿cómo es que se llama esto? Revestimientos sumamente delgados de sustancias diversas. Entonces, estas operaciones de recubrimiento se aplican más comúnmente a partes metálicas que a los mismos productos cerámicos o polímeros. Existen unas buenas razones para aplicar los recubrimientos a la superficie de las piezas o de los productos. Uno, porque se protege contra la corrosión, eso es importantísimo. Dos, porque se dan aspectos de color y apariencia. Tres, porque estos recubrimientos van a aumentar la resistencia al desgaste, entonces va a haber menos probabilidades de que el metal comience a desgastarse. Y cuarto, preparar para los procesamientos, que sean los siguientes a otros procesos. Entonces, estos son básicamente las operaciones de procesado de superficies. Ahora vamos a hablar del segundo gran grupo, el segundo gran grupo de los procesos de manufactura, que son las operaciones de ensamble. Entonces, estas operaciones de ensamble se clasifican a su vez en dos grupos. El primer gran grupo de las operaciones de ensamble son los procesos de unión permanente. Estos procesos de unión permanente incluyen la soldadura térmica, la soldadura fuerte, la soldadura blanda y el pegado con adhesivos. El segundo gran grupo es el ensamble mecánico, en el cual se pueden encontrar los sujetadores roscados, el remachado, los ajustes a presión o los encajes de expansión. Entonces vamos a hablar rápidamente de los dos grandes grupos de las operaciones de ensamble. El primer gran grupo son los procesos de unión permanente. Entonces vamos a hablar de la soldadura fuerte. Entonces, antes de hablar de la soldadura fuerte, es necesario saber qué es soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por medio de la acción del calor, con o sin aportación del material metálico nuevo. Entonces, lo que se busca es darle continuidad a los elementos unidos. Es necesario suministrar calor hasta que el material de aportación se funda y una ambas superficies, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Entonces, eso va dependiendo del material que utilicemos. Para que el material de aportación pueda realizar correctamente la soldadura, es necesario que moje a los metales que se van a unir. Entonces, hay una serie de formas de soldar, dependiendo del tipo de material o de los ángulos en los cuales tomemos las dos piezas que vamos a soldar. Los efectos de la soldadura resultan muy determinantes
a la hora de darle utilidad al material soldado. Algo que debe tenerse en cuenta es que se deben evitar poros o grietas a la hora de hacer el proceso de soldadura, de tal manera que quede firmemente sujetadas las piezas para que se eviten deformaciones de las mismas y provoquen efectos indeseables para que luego provoquen de nuevo roturas o desgastes o grietas que no permitan que la pieza pues esté en funcionamiento. La soldadura se clasifica en dos grandes grupos, una heterogénea y una homogénea. La heterogénea pues lo que hace es que se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin metal de aportación. La homogénea, los metales que se sueldan y el metal de aportación, si lo hay, si hay material de aportación, son de la misma naturaleza. Entonces estos sí hay varios, o sea, se han identificado, o sea, según la norma se identifican alrededor de 50 tipos de proceso de soldadura, pero se pueden encontrar muchos más, hasta 173 tipos de proceso de soldadura. Entonces vamos a hablar rápidamente de las principales. Entonces vamos a hablar de, primero que todo, de la soldadura fuerte. La soldadura fuerte, que también se puede llamar dura o amarilla, alcanza temperaturas de hasta 800 grados Celsius. Ese metal de aportación suele usarse a aleaciones de plata y estaño, o también se puede usar aleaciones de cobre y zinc. Como material fundente para cubrir las superficies desoxidándolas se emplea el bórax. También se usa un soplete de gas que aporta el calor necesario para la unión. La soldadura generalmente se efectúa a tope, pero también se puede soldar en ángulos. Este tipo de soldadura especialmente se usa cuando exige una resistencia considerable en la unión de las dos piezas metálicas, o también se puede dar cuando se trata de obtener uniones que hayan de resistir esfuerzos muy elevados o temperaturas muy excesivas. Entonces en estos casos es donde se recomienda realizar la soldadura fuerte. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar ejemplos de soldadura fuerte. Entonces en la parte A podemos ver una unión convencional y adaptaciones de la unión empalmada para la soldadura fuerte. En la figura B podemos ver una unión con bisel. En la C podemos ver una soldadura fuerte de tipo escalonada, un empalme escalonado, y en la D una de tipo transversal. También en esta misma figura podemos ver varias técnicas para aplicar el metal de aporte en la soldadura. Entonces una de ellas es por medio de un soplete y la varilla. Entonces ahí se pueden identificar los dos elementos junto con las partes que se van a unir en la soldadura fuerte. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la soldadura blanda. La soldadura blanda es importante tener en cuenta que es de tipo heterogénea. Entonces este tipo de soldadura se realiza a temperaturas por debajo de los 400 grados Celsius. El material metálico de aportación que más se emplea en este tipo de soldadura es una aleación de estaño y plomo, que generalmente se funden alrededor de 230 grados Celsius aproximadamente. Listo, entonces las aplicaciones que tiene este tipo de soldadura blanda, pueden verse en distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en la electrónica se usa para soldar componentes en los mismos circuitos. También se usa soldaduras de plomo para unir tuberías de plomo, soldaduras de cables eléctricos, chapas de hojalata. Entonces eso sí, se utiliza más cuando
no se necesita de mucha resistencia de altas temperaturas, entonces es donde más se utiliza este tipo de soldadura blanda. Ahora el siguiente tema son los procesos de unión permanente con adhesivos. Entonces, el proceso de unión con adhesivos principalmente son los adhesivos son el proceso en el cual se usa material de rellenador para mantener juntas dos o más partes muy cercanas mediante la fijación de la superficie. Ese material rellenador que une las dos partes es el adhesivo y es una sustancia que no es metálica y que generalmente es un polímero. Quisiera explicarles un poco sobre los distintos tipos de categorías de adhesivos. Entonces pueden ser de tres tipos, pueden ser naturales, inorgánicos o sintéticos. Los adhesivos naturales son materiales derivados de plantas, de los mismos animales, entonces incluyen las gomas, el almidón, el colágeno. Entonces este tipo de adhesivos se limita a aplicaciones de bajas tensiones. El segundo tipo de adhesivos son los inorgánicos. Los adhesivos inorgánicos se basan principalmente en silicio de sodio y oxicloruro de magnesio, aunque el costo de estos es relativamente bajo y se puede decir que la resistencia de este tipo de adhesivos es similar a los de tipo natural. Por último, los adhesivos sintéticos constituyen la categoría más importante en la manufactura, son los que más se usan. Incluye diversos tipos de polímeros termoplásticos. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de unión con adhesivos, porque es importante tener en cuenta que la unión con adhesivos no es tan fuerte como los procesos de fusión realizados con soldadura blanda y con soldadura fuerte. Entonces aquí podemos ver 4 gráficas que me muestran las diferentes tensiones que sufren piezas unidas con adhesivos. Entonces hay una tensión transversal, una tensión de corte, una de hendidura y por la última es por desprendimiento. Entonces es básicamente esto.